Muy bienvenidos hermanos, muy bienvenidos, buenos días, bienvenidos al devocional de hoy, devocional que hacemos todos los días de lunes a viernes, desde las 9 a 9:30 hora chilena. Muy bienvenidos hermanos, estamos en esta serie estudiando la vida del profeta Elías. Estamos en el Antiguo Testamento, pero vamos a volver al Nuevo Testamento. Esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 5, versos 17 y 18. 17 y 18. Elías, dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Como dije, estamos estudiando la vida del profeta Elías. Acompáñenme ahora, Primera de Reyes 17, verso 1 en adelante. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate, marque eso, apártate de aquí y vuélvete, segunda palabra importante, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Si pudiéramos ponerle un título a este devocional, es apártate, vuélvete y escóndete, que son las palabras de Dios para el profeta Elías y que lo está enviando, ¿cierto? Lo está mandando a esconderse en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Verso 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. He leído hasta el verso 7. ¿Usted se acuerda de el cuento de Hans Christian Andersen llamado El traje del emperador? ¿Se acuerda? Bueno, usted sabe la historia. Es una historia que habla de un emperador al que le importaba tanto sus vestidos que encargó un traje nuevo a 2 bribones que se hicieron pasar por expertos sastres y que le prometieron hacerle un traje como no ha habido en la historia. Un traje de tela tan especial. Era un traje de tela tan especial que solo podían verla los que no fueran tontos o los indignos de sus cargos. Pero estos 2 bribones solo acumulaban el oro y los ricos materiales que recibían, mientras hacían la parodia como que estaban tejiendo, que estaban midiendo y cortando esta tela tan especial que solo podía ser vista por aquellos inteligentes y aquellas personas que eran dignas de sus cargos. Cuando los asesores del emperador supervisaron el trabajo de los supuestos sastres, no veían nada. Y claro que sí, no veían nada porque obvio no había nada. Pues no había tela, no había hilo, no había costura. ¿Por qué no había nada? Pero como estos bribones habían dicho que el vestido solo podía ser visto por aquellos inteligentes y personas dignas de su cargo, entonces guardaron silencio y regresaron delante del rey, alabando grandemente el traje. ¡Fabuloso! ¡Qué gran traje! No hay otro como ese. Es fabuloso, hermoso, va más allá de los límites, etcétera, etcétera. Así que estaban estos hombres tratando de ocultar la verdad. Así que lo mismo ocurrió con cuantos visitaban a estos famosos sastres en sus faenas.
incluso al propio emperador, quien, cuando el traje estuvo listo, no dudó en quitarse sus ropas y vestirse con el traje nuevo elaborado con materiales tan especiales que únicamente las mentes prodigiosas podían verlo. Entonces el emperador, vestido con su traje invisible, se presentó ante sus súbditos y todo el mundo, por temor de no ser considerado un tonto o un incapaz, comenzaban a alabar el traje del emperador. ¡Qué hermoso! No hay otro como ese traje, fabuloso. Nadie en el reino quería ser considerado un tonto, necio, tarado, ni menos que era indigno en su cargo. Hasta que, en ese paseo del rey, del emperador, un niño gritó entre la multitud diciendo: «¡Pero si el emperador está desnudo!». Todos, incluido el emperador, se dieron cuenta del engaño y del ridículo que habían hecho. El reino del norte, Israel, está en medio de las tinieblas y del oscurantismo espiritual más absoluto. Acab, su rey, se ha casado con Jezabel, su nombre, que ya dije, quiere decir princesa de Baal, quien era hija de Et-Baal, quien era rey de los Sidonios, pero además de eso era sacerdote de Baal. Así que con esta alianza, con este matrimonio perverso, se ha abierto la puerta en Israel al culto pagano de Baal. Dios pagano de la tormenta, del trueno, de las lluvias, de las cosechas, apodado jinete de las nubes por su relación con la lluvia. Acab ha ordenado la construcción de un templo en Samaria y un altar dedicado a Baal. Junto con eso, mandó a confeccionar una imagen de la diosa pagana Acera, diosa de la luna, quien era consorte de Baal, quien era considerada la diosa madre. Este templo pagano contaba con una sacristía de por lo menos 450 sacerdotes de Baal y otros 400 sacerdotes de Acera. En total, 850 sacerdotes. Así que, con la subida al trono de Acab y Jezabel, el establecimiento del culto pagano de Baal como religión estatal y el intento de exterminar a los profetas y seguidores del Señor, la apostasía de Israel alcanzó su punto más álgido. Espiritualmente Israel está en decadencia y pareciera que a nadie en el reino del norte se atreve a emitir palabras críticas, menos censura de lo que ocurre. Todos han decidido callar por temor a represalias o miedo a ser considerado fuera de foco o miedo a perder su vida. Nadie dice nada, o por lo menos nadie se atreve a contradecir en público. Nadie se atreve a criticar lo que está ocurriendo. Recordemos que Jezabel se ha encargado de perseguir y dar muerte a los profetas del Señor. Primera de Reyes 18:4. Lo voy a leer. 18:4 dice: por cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Ella se encargó de destruir a los profetas de Jehová. Hay una urgente necesidad de un paladín. Nunca antes en Israel había habido una necesidad tan grande de luz, de un defensor, de alguien que diga la verdad, que luche por la verdad, alguien que salga en defensa de la justicia, un valiente que enfrente las huestes de oscuridad. Pero Dios se ha hecho de un hombre, un desconocido, un don nadie, que viene de un lugar desconocido, que ni siquiera está en el mapa, una tierra de nadie, pero aparece. Y este hombre es un valiente que está dispuesto a enfrentar al rey. Este hombre es Elías el Tisbita. Si alguna vez hubo un día en el reino de Satanás en que pareciera tener toda la ventaja, ese tiempo fue en los días de Elías. Elías, entonces, valientemente y a riesgo de su propia vida, se ha parado frente al corrupto Acab y le ha declarado de parte del Señor que no va a llover por un periodo de años. Esta declaración era una declaración de guerra. En Chile decimos, ¿no? Cuando dos hombres están dispuestos a pelear. Me acuerdo en mis tiempos de colegio.
Cuando uno estaba dispuesto a pelear y ya iba a pelear y ninguno se atrevía a comenzar la pelea, los que estaban ahí alentando y gritando para que hubiera la pelea, gritaban, tócale la oreja, tócale la oreja. Y si alguien se atrevía a tocarle la oreja a uno, inmediatamente comenzaba la pelea. Elías le ha tocado la oreja a Baal. Es una declaración de guerra. Puesto que Baal es considerado el dios de la lluvia, la tormenta y las cosechas, precisamente Elías ha dicho que no habría más lluvia. No habría más lluvia. Así que con esta declaración el profeta de Dios está dejando diametralmente claro que no era Baal el señor de la lluvia, que no era Baal el señor de las tormentas, no es Baal el jinete de las nubes. Entonces esta declaración abrupta y lacónica de Elías es un desafío al dios pagano, es una afrenta, es tocarle la oreja. Elías se para delante de Acab y le dice, no más lluvia, no más rocío sobre Israel, solo por mi palabra. Seguramente, antes de alguna pregunta o comentario, el profeta sale de la presencia de Acab. Claro, porque está en riesgo su vida. Cruza delante de la guardia, se encamina por largos pasillos adornados por sólidos pilares con destino incierto y desconocido. Atraviesa esos pasillos largos, tal vez adornados por imágenes de Baal, adornados por otros dioses, un lugar lleno y completamente atiborrado de paganismo. Se fue tan rápido como llegó. Así como el niño que se atrevió a desafiar el statu quo de su tiempo, cuando declaró, el emperador está desnudo, declaró lo que era obvio, lo que era evidente, pero era algo que todos temían. De la misma manera, Elías se paró delante de Acab y declaró la verdad. No se acomodó a su época, no se amilanó frente al poder real, no se escondió frente al desafío, no le tembló la mano cuando tuvo que enfrentar las tinieblas, no se escondió, no se amedrentó, no huyó, enfrentó. Pero luego de eso ocurre algo paradójico. Con toda seguridad todos quieren ver al profeta desafiando a Acab. Tal vez todos quisieran ver a Elías arengando a Israel a enfrentar a las tinieblas, la mentira y el paganismo, pero no es eso lo que ocurre. Después de esto, ¿no? Después de decirle en su cara a Acab que no iba a llover, tal vez todos esperarían que Elías levantara un ejército que se rebelara contra el rey Acab, pero nada de eso ocurre. Y es verdad, Dios está actuando de una manera muy particular, de una manera que Él solamente sabe cómo hacerlo. Dios le ordena algo completamente diferente a Elías. Verso 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Apártate, vuélvete, escóndete. Notemos los tres verbos usados por Dios para dirigir el siguiente movimiento del profeta. Dios le dice, apártate, vuélvete, escóndete. Con estos tres verbos, Dios le comunica a Elías su voluntad para él en este tiempo crítico. Apártate es el verbo que indica caminar, moverse de un lugar a otro. Lo primero que le indica a Dios es que es el tiempo de moverse, de actuar, de hacer algo. Es como si Dios dijera, Elías, vamos a entrar en acción, debes mantenerte en marcha. Lo segundo le dice, vuélvete. El verbo indica la idea de volverse, mirar alrededor, regresar, virar, vincular, desaparecer, abandonar. Es el verbo que está también hablando de una acción, tanto física como mental. La idea de este verbo es la de un cambio de dirección, de un viraje, tanto físico como mental. El cambio que Dios va a hacer con el profeta no es como él había creído que es acción, es un cambio, pero no a la manera de Elías. Y por último, escóndete. El verbo indica la idea de encubrir, ocultar, esconder, abrigar, también la idea de refugiarse. Así que con mucha probabilidad creemos que Elías tenía sus propias ideas respecto de los planes que seguían después de ese enfrentamiento con Acab. Seguramente él había pensado que venía después de enfrentar al rey.
de enfrentar a sus pecados, de enfrentar su paganismo. Seguramente él pensó, y ahora Dios va a hacer esto, o yo voy a hacer esto, y el pueblo se va a levantar. Tal vez pensaba eso Elías. Pero Dios tiene otro plan. Dios tiene otra idea completamente diferente a la suya. Dios quiere quitarlo de la escena. Dios quiere sacarlo del escenario y lo manda a esconderse, a refugiarse, a ausentarse voluntariamente. La lógica humana, los pensamientos humanos son completamente diferentes a los pensamientos de Dios. Es otra cosa. Humanamente tal vez hubiéramos dejado a Elías en Samaria para que fuera la voz de Dios contra la pareja real. Tal vez hubiéramos preferido a un profeta con un gran megáfono gritando en las calles de Samaria, invocando el nombre de Jehová y llamando al arrepentimiento para que todos dejaran el culto a Baal. Pero Dios tiene sus maneras que son diferentes a las nuestras. Sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Dios ha decidido sacar a su hombre del escenario y enviarlo a la Universidad del Olvido, desde donde han egresado los hombres que son usados por Dios. Así que, por tanto, Dios lo envió de inmediato a un lugar de aislamiento, escondido de todo el mundo, donde no solo estaría protegido del daño físico, sino que además sería preparado para la gran misión. El profeta necesitaba unos cursos intensivos en esta Universidad del Olvido. Cursos que lo capacitarían para ser usado de la mejor manera por Dios. El hombre que Dios usa ha de mantenerse sumiso. Tiene que experimentar severa disciplina para que la carne sea mortificada debidamente. El profeta había de pasar 3 años en esa soledad más absoluta porque Dios quería prepararlo, quería preparar al mensajero. La orden del Señor es clara. Elías debe retirarse de la vida pública y refugiarse en un lugar denominado Arroyo de Querit. El relato bíblico es bastante escueto, pero a la vez muy claro. Elías obedeció, sus pasos se dirigieron tal vez dudosos, tal vez con incertidumbre, con miedo, a este arroyo, lugar que el Señor quería para él. Es muy interesante y decidor el significado del nombre Querit. Querit viene de una raíz antigua, una raíz hebrea, que significa cortar, trozar, aislar. Esto muestra que Dios debía de podar algo en la vida de Elías. Dios quería podar, quería cortar, trozar en la vida de Elías. Tal vez quería cortar ciertas dependencias de Elías. Tal vez quería cortar ciertas ideas de sí mismo. Tal vez quería cortar arrogancia, orgullo, qué sé yo. Pero Dios está buscando un lugar donde cortar algo de la vida de Elías. Y la primera asignatura en esta Universidad del Olvido es la de depender de Dios absolutamente. Cada área de su vida, en las más básicas áreas de la vida, como de la subsistencia. Dios le dice a Elías que había ordenado a los cuervos que lo alimentaran, pero no en cualquier lugar. El texto indica intencionalmente la importancia del lugar. La orden del Señor indicaba que la provisión estaría para él allí, no en otro lugar, no en el monte, no en el valle, sino allí en Querit, en el arroyo. Esto nos enseña que a donde el Señor nos envía, allí Él enviará la provisión. Al lugar donde nos envíe, Dios tendrá la provisión para nosotros. Dios nos abastecerá de lo que necesitamos porque Él nos ha enviado. Y esto ha ocurrido con el profeta. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por sus saludos. Gracias por suscribirse. Marquen la campanita para seguir recibiendo los devocionales cada día. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día y nos vemos mañana.